En el instante en que iba a hacerlo, por primera vez su conciencia le dijo: no, no puedes hacerlo. Si entras ahí te vas a emborrachar. Ahora, en absoluto desespero, Bill recordó el pasado en Nueva York. A pesar de que nunca pudo ayudar a nadie a que dejara de beber, lo bien que se había sentido cuando trataba de hacerlo. Entonces pensó: tengo que encontrar otro alcohólico con quien hablar. Fue así que contactó al Dr. T, luego a Henrietta y eventualmente al Dr. Bob. El médico, es decir, el Dr. Bob, había tratado repetidamente por medios espirituales de resolver su dilema con el alcohol, pero había fracasado. Dr. Bob había frecuentado los grupos Oxford por 2 años, pero jamás estuvo en capacidad de aplicar estos pasos y herramientas en su vida lo suficiente para recuperarse, porque realmente no entendía qué es lo que estaba mal con él. Como la mayoría de los alcohólicos, él pensaba que era falta de fuerza de voluntad, que era lo que todos le decían. Él pensaba que quizás le faltaba carácter. Esto era lo que todo el mundo le había dicho durante toda su vida. Realmente no entendía el problema. Pero cuando el corredor le dio la descripción del alcoholismo y le habló de la incapacidad de que le había hablado el Dr. Silver, el médico empezó a percibir el remedio espiritual para su mal, y un deseo todopoderoso que nunca había sentido por dejar de beber empezó a nacer en él. Cuando Bill le dijo cuál era el problema, él empezó a aplicar esto en su vida tan profundamente como jamás lo había hecho, y se emborrachó una vez más, pero luego empezó su sobriedad en junio de 1935. En ese momento ellos no lo sabían, pero se convertirían en los cofundadores de Alcohólicos Anónimos. Durante ese verano trabajaron repetidamente con otras personas. El primero fue un amigo llamado Bill Dodson. Ellos fueron al hospital de la ciudad de Akron y hablaron con Bill Dodson, y por primera vez Bill Dodson supo cuál era su problema. Él supo cuál era la solución y el programa de acción. Y Bill se levantó de la cama 2 o 3 días después y le dijo a su esposa: alcánzame mis ropas porque me marcho a casa. Él se fue a casa y aplicó el programa de acción en su vida y encontró ese poder superior al poder humano, y también se recuperó. Con esto fueron los primeros 3 alcohólicos. Hasta el final de ese verano se les unió uno, luego otro y otro, y finalmente Bill dijo: bien, tengo que regresar a Nueva York. Lois está allá sola trabajando en una tienda ganando $25 a la semana. Regresaré a casa y trataré de ganar algún dinero. Así que regresó a su casa y dejó tras de sí lo que más tarde se llamaría el primer grupo de Alcohólicos Anónimos. Él no sabía esto en aquel entonces. Cuando regresó a Nueva York, con el primer borracho con el que habló, le dijo las mismas cosas que le había dicho el Dr. Bob. Le explicó la naturaleza exacta de su enfermedad, y así algunos de ellos empezaron a mantenerse sobrios en Nueva York. En 1937, Bill regresó a Akron, en la misma aventura en negocios, tratando de conseguir su compañía y convertirse en presidente de la misma. Él pensó que visitaría a Bob para ver cómo le estaba yendo. Es así como se volvieron a reunir en el verano de 1937. Fue ahí donde se sentaron y decidieron que tenían que hacer algo con la información que tenían. Si continuaban pasándola de boca en boca, de unos a otros, pronto se distorsionaría y se volvería inútil. El propósito de la reunión era decidir cuál sería la mejor forma de retener esta información y cuál la mejor manera de pasarla a otras gentes. Ahí es cuando decidieron hacer 3 cosas. Construir hospitales. ¿Y qué hospitales? Tendrían por lo menos 4 pisos. En uno de ellos los desintoxicarían del alcohol. Luego de un periodo de tiempo, los meterían en un programa de entrenamiento para que se mantuvieran sobrios. Luego los meterían en un programa de capacitación para entrenarlos para realizar tareas que les permitieran mantenerse a sí mismos. Y el 4.º piso sería para hacer ejercicios. Sería un buen negocio. Y por supuesto, emplearían a un grupo selecto de personas
para entrenarlos en este trabajo y enviarlos alrededor del mundo como misioneros, llevando este gran mensaje a todas partes donde hubiera la posibilidad de que exista un alcohólico. Gracias a Dios, estas dos cosas nunca prosperaron. Lo único que surgió de esta reunión fue el libro grande de Alcohólicos Anónimos. Ellos decidieron que lo mejor que deberían hacer sería escribir un libro, y este libro sería el conocimiento, fuerza y sabiduría de las primeras 40 personas sobrias en 1937. Querían que Bill escribiera este libro. Ellos le dijeron a Bill, este no deberá ser tu libro, deberá contener el conocimiento, experiencia y sabiduría de todos nosotros. Cuando esté terminado, contendrá nuestro mensaje y la información deberá estar en la misma secuencia en que nosotros tuvimos que aprenderla. Primeramente, el libro mostrará el problema, luego la solución y por último el programa de acción. Así, la decisión de escribir el libro se tomó en 1937, pero en realidad Bill empezó a escribirlo en 1938 y lo terminó en 1939. Ahora es el momento, pensó el grupo, de dar a conocer su mensaje y experiencia única al mundo. Esta determinación se concretó en la primavera de 1939 con la publicación de este volumen. Para entonces los miembros eran cerca de 100 hombres y mujeres. La naciente sociedad, hasta entonces sin nombre, empezó a llamarse Alcohólicos Anónimos, nombre tomado del título del mismo libro. Estas primeras 100 personas no tenían nombre, eran miembros del grupo Oxford. Esto de alguna manera se volvió un problema, porque a algunos alcohólicos no les gustaba el programa de los grupos Oxford. Algunas enseñanzas eran muy radicales para los alcohólicos, y a ellos no les gustaban las expresiones y cosas religiosas conectadas con el grupo Oxford. Asimismo, algunos del grupo Oxford no pensaban mucho en los alcohólicos. Es por eso que empezaron a separarse de los grupos Oxford y se convirtieron en un grupo de gente sin nombre. Luego entraron en discusión acerca de cómo debería llamarse este libro, y finalmente decidieron llamarlo Alcohólicos Anónimos. Pensamos que esto se originó en el grupo Cleveland. Las personas en este grupo decían que eran alcohólicas y querían permanecer anónimas. Por eso lo llamaron Alcohólicos Anónimos. Y los 100 primeros hombres y mujeres de ese tiempo empezaron a llamar a su pequeño grupo Alcohólicos Anónimos. Hoy nosotros decimos, Alcohólicos Anónimos es un grupo de hombres y mujeres. Y eso puede ser cierto, pero el primer Alcohólico Anónimo fue el libro. Nosotros tomamos el nombre del libro, consecuentemente somos alcohólicos de segunda mano. El programa en este libro es el programa de las primeras 100 personas. En 1939, la gente en AA practicaba el programa que aparece en el libro. Este programa es el que hizo el libro. El libro nunca ha cambiado, pero el programa en la Fraternidad de Alcohólicos Anónimos ha pasado a través de numerosos cambios, debido a que la gente tiende a hacer cambios. Se han introducido nuevas cosas al programa. No tomes y asiste a 90 reuniones en 90 días. Y todas las cosas que decimos. En algunas partes del país vamos a una reunión y no sabemos dónde estamos. No sabemos qué clase de reunión es. En este estudio del libro grande no vamos a hablar del programa de la fraternidad, sino del programa en el libro grande. Esto es muy excitante para mí. Podremos volver a nuestro grupo y escuchar y ver dónde nuestro grupo se compara con el programa del libro, o cuándo nos hemos apartado de él. Cuando se sigue el programa del libro, podemos ver cuán efectiva es la ayuda que brinda. La aceptación pública de Alcohólicos Anónimos fue impresionante. Esto se debió principalmente a dos razones: el gran número de recuperados y de hogares rehechos. Esto creó buena impresión en todas partes. De los alcohólicos que llegaron a Alcohólicos Anónimos y realmente trataron, 50% lograron mantenerse sobrios inmediatamente y permanecer así. 25% consiguieron la sobriedad después de algunas recaídas. Y de entre los restantes,
Los que permanecieron en Alcohólicos Anónimos mostraron mejoría. Es fácil decir que en los comienzos, cuando el programa del libro y el de la fraternidad era el mismo, de la gente que llegaba a Alcohólicos Anónimos y realmente trataba, un mínimo de 75% se recuperaba. Me gustaría saber qué porcentaje es hoy día. No creo que sea 75%. No creo que sea 50%. Quizás no sea ni siquiera un 25%. Y estamos empezando a escuchar que quizás sea un 10% el que logra mantenerse sobrio y recuperarse de su enfermedad. No creo que los alcohólicos de hoy sean muy diferentes de los alcohólicos de entonces. Yo pienso que la razón de que el porcentaje de recuperados sea tan bajo hoy en día es porque los alcohólicos de hoy no saben cómo luchar contra esta enfermedad. Las personas llegan a una reunión de AA y no se les habla del libro grande y por qué deben trabajar los 12 pasos. Lo que se hace en muchas reuniones hoy en día es convertirla en una sesión de un grupo de terapia. Nos sentamos en una reunión y discutimos el problema. Discutimos el problema y discutimos el problema. Y nunca discutimos cómo resolver el problema. Nos sentamos en una reunión y hablamos de que queremos librarnos de problemas sexuales. Nos sentamos en una reunión y hablamos de problemas familiares, pero nunca hablamos de cómo resolver estos problemas. El libro grande habla de cómo resolverlos. Muestra diferentes formas. Tenemos 2 páginas en el libro dedicadas al sexo. Si utilizamos las sugerencias ahí dadas, es posible que nuestros problemas sexuales desaparezcan. Tenemos todo un capítulo en el libro grande llamado La familia después, y si lo leemos con atención, quizás el problema familiar también desaparezca. Ahora nos sentamos y hablamos de dependencia química y adicción. Bien, Bill habló sobre gin mezclado y sedantes poderosos, misma cosa, solo que con diferentes términos. Yo pienso que el problema real en AA hoy en día es que nos hemos alejado mucho del programa básico de Alcohólicos Anónimos, que en muchos casos nos hemos perdido. Los veteranos parecen culpar a los nuevos, así dicen. Ellos vienen de un centro de tratamiento y no es posible comunicarnos con ellos, en absoluto. O han sido enviados por un juez y por lo tanto no quieren mantenerse sobrios. En realidad siempre venimos de un centro de tratamiento. Bill vino de uno. ¿Cuántos de nosotros fueron mandados aquí por un juez hace 20 años? Así pasó con Evi cuando llegó aquí. Él estaba por ingresar a un asilo estatal para insanos por alcoholismo. Entonces siempre fuimos forzados a ingresar a... Yo no conozco a nadie que a los 14 años bebiera y brincara de contento diciendo, no veo la hora de ingresar a... No creo que los alcohólicos de hoy sean muy diferentes de los alcohólicos de la década de 1930. Yo pienso que los veteranos hoy prefieren no lidiar con los nuevos términos, prefieren no lidiar con la gran afluencia de gente llegando a... Los veteranos empiezan a decir, no puedo identificarme con ellos, así que mejor me quedaré en casa. Y cuando nosotros los veteranos hacemos esto, estamos evadiendo nuestra responsabilidad con AA. Nuestro trabajo es pararnos y decir, miren, esto es AA. Los 12 pasos son el programa de recuperación, y si lo aplicamos en nuestras vidas, podremos resolver esos problemas. Veamos los pasos y veamos cómo podemos trabajarlos. Bill dijo acerca de problemas diferentes al alcohol, que el único propósito de las reuniones de AA es la enseñanza y la práctica de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. Punto. Si nosotros podemos hacer esto hoy, estoy seguro que el porcentaje de recuperación se incrementará nuevamente. Yo lo lamento por los nuevos, porque nadie les dice lo que deben hacer, cómo trabajar los pasos y cómo aplicarlos en sus vidas. Si nosotros hacemos esto, podemos tener 75% de recuperación también. Es nuestra responsabilidad, no la de los nuevos, saber lo que tienen que hacer. Pienso que una de las cosas más ridículas es que por más de 50 años hemos estado tratando de que los jueces
los centros de tratamiento, los ministros y los doctores nos envíen alcohólicos, y ahora que lo están haciendo, decimos que no queremos esa clase de alcohólicos. Estamos siendo víctimas de nuestro propio éxito. Hemos estado hablando de cómo Bill, Dr. Bob, Bill Dodson y los primeros 100 tuvieron que aprender 3 cosas en orden de poder recuperarse: el problema, la solución y el programa práctico de recuperación. Veamos el índice del libro y cómo ha sido preparado para empezar a movernos a través de él. Quizás existan muchos y diferentes problemas en la vida, pero existe una sola manera de resolver problemas y puede ser aplicada a todo. Este concepto es tan antiguo como la raza humana, por lo tanto, el libro grande no es nada nuevo. Existe un procedimiento para resolver problemas. El primer paso para resolver cualquier tipo de problema es conocer lo más posible acerca del mismo. ¿Cuál es el problema? Cuando un techo filtra, tenemos que encontrar por dónde filtra y qué causa la filtración. ¿Cuál es el problema? Si el problema es médico, iremos a ver a un profesional en medicina para averiguar cuál es nuestro problema. Con el alcoholismo es lo mismo. ¿Cuál es la naturaleza exacta del problema? Que somos impotentes ante el alcohol y que nuestras vidas se han vuelto ingobernables. Esta es la naturaleza exacta de nuestro problema. Nosotros lo vemos en la opinión de los doctores, que se origina con el Dr. Silkworth, y en la historia de Bill, que es un ejemplo del problema. Por lo tanto, usaremos la opinión de los doctores y el capítulo 1, que habla de la historia de Bill, para encontrar la naturaleza exacta del problema. Vemos que el problema es que somos impotentes. Con el alcohol somos impotentes. Una vez visto el primer paso, que somos impotentes, esa es la información principal, porque el segundo paso viene del primero. El segundo paso, llegamos a creer que un poder superior a nosotros podría devolvernos el sano juicio. Esto está en los capítulos 2, 3 y 4. El ver que somos impotentes es obvio. Veamos el primer paso. Si somos impotentes, entonces la solución será un poder. En el primer paso vamos a encontrar que tenemos una alergia física y una obsesión mental, y que la ciencia médica no puede hacer nada acerca de la alergia. Por ahora no entendemos bien esto de la alergia. Entonces, si no entendemos lo de la alergia, creemos que un poder tiene que trabajar en nuestra mente. Consecuentemente, llegamos a creer que un poder superior a nosotros podría devolvernos el sano juicio. Creemos que ese poder trabajando en nuestra mente es la solución. Ahora que hemos establecido que esto será el fundamento para ir a la parte central del libro. El propósito fundamental de este libro es cómo recuperar o cómo planear un programa de recuperación, lo que viene a ser los pasos 3 al 12, que es cómo trabaja en acción y trabajando con los demás. Si practicamos estos 10 pasos, podremos encontrar el poder de que hablamos en el segundo paso, lo cual nos permitirá resolver el problema del primer paso. Bastante simple. Impotencia, poder, cómo encontrar ese poder. Es un programa de 3 fases que está garantizado que funciona si cualquiera decide aplicarlo. El programa de acción está basado en los primeros 2 conceptos. Los doctores hacen lo mismo, encuentran cuál es el problema, luego escriben la receta y nosotros vamos a casa, tomamos la medicina y tomamos el programa de acción para recuperarnos. El mismo proceso se dará para cualquier problema que querramos resolver. Esto siempre ha sido cierto para la raza humana. No podremos resolver un problema hasta que no entendamos cuál es el problema. He oído que no ha llovido en bastante tiempo, pero uno de estos días lo hará. Si usted está sentado en su sala y empieza a llover copiosamente y el techo empieza a gotear, parecería que el problema que usted tiene es una filtración en el techo. Pero ese realmente no es su problema. Su problema es dónde está la filtración. ¿Está filtrando a través de una de las tejas del techo? ¿Está filtrando alrededor de la chimenea? Usted no puede resolver nada hasta que no determine dónde está la filtración. Y cuando la encuentre e identifique el problema, entonces podrá determinar la solución.
La solución para arreglar una teja será diferente a la de arreglar la filtración alrededor de la chimenea. Usted no podrá determinar la solución hasta que no vea el problema. Y luego el problema de acción estará basado en la solución. Los programas de acción serán diferentes para la filtración por la teja y la filtración de la chimenea. Luego que sepa esto, podrá tomar el programa de acción y arreglar la filtración. El problema con el alcoholismo antes de la década de 1930 era que nadie entendía el problema. Por lo tanto, siempre salían con soluciones y programas de acción que no funcionaban. Por primera vez en la historia, estas tres cosas se han relacionado y podemos verlas y ver la secuencia en particular: el problema, la solución y el programa de acción. Ahora veamos la opinión de los médicos. Este es el fundamento de este libro y está al principio del libro. Por lo tanto, es el primer paso en cuál es el problema. Esto comenzó con el Dr. Silkworth. Para poner esto en perspectiva, al tiempo del Dr. Silkworth, el mundo estaba ignorante de cuál era el problema. Hoy ciertamente tenemos mayores problemas en nuestra sociedad. Tenemos un problema llamado cáncer. Estamos tratando de conocer acerca de él y muy rápidamente decimos que estamos buscando una cura o una solución. Lo que los estudios están tratando de conseguir es saber qué es lo que es, cuál es el problema. Si podemos encontrarlo, entonces podremos encontrar la mejor solución. Desde el comienzo de los tiempos, el alcohol ha sido un problema para el hombre. Esto se remonta a miles de años atrás. Cuando la gente empezó a beber y a tener problemas con el alcohol, se decía que 1 de cada 10, y ahora es 2 de cada 7, pero digamos que 1 de cada 10 tiene problemas con el alcohol. 10 personas toman, 1 tiene problemas y 9 no. Bien, de las 9 que no tienen problema, o aquellas que no beben en absoluto, ven al que tiene problemas y dicen, ¿qué es lo que está mal con él? En el transcurso del tiempo, han sido las 9 personas que pueden beber, o los que no beben en absoluto, los que han desarrollado los conceptos del hombre que tenía el problema. Las actitudes e imágenes del alcohólico han sido creadas por los no alcohólicos. Han sido los no alcohólicos los que han dicho, bien, debe ser un débil, le falta voluntad. ¿Qué es lo que está mal con él? Y el alcohólico probablemente seguía bebiendo. A él no le preocupaba cuál era el problema. Entonces toda la ignorancia y concepción equivocada eran desarrollados por los no alcohólicos, personas tratando de encontrar qué es lo que estaba mal con el alcohólico. Podemos ir al comienzo de los tiempos. Si vemos en la Biblia, Salomón era una mente brillante. Charlie y yo decimos que él era un trabajador social de su tiempo, porque todos venían a él con sus problemas. Tenía una gran habilidad para entender los problemas humanos. Parece que un día alguien le preguntó acerca de uno de nosotros y él hizo esta gran observación. En Proverbios 23:29. ¿Para quién será el dolor? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? Para los que se detienen mucho en el vino. Ellos no tenían cerveza ni esas otras cosas que tenemos hoy. Todos bebían vino en esos días. Será como el que yace en medio del mar, te sentirás muy mareado, o como el que está en la punta de un mástil, y dirás, me hirieron, mas no me dolió. Ustedes saben la mañana siguiente cuando se sienten como si alguien los hubiera golpeado. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. No podrá entenderlo, no podrá resolverlo, pero realmente lo verá. Pero aún así, cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Puedo leer Proverbios y esa descripción encajaría en un alcohólico de 1988. Es exactamente lo mismo. Él no lo puede entender. Ninguna de las grandes mentes a través de la historia pudo entender el alcoholismo. Pero intentaron soluciones, trataron de todo con el alcohólico, pero ninguno entendió el problema. Finalmente en este país, el doctor Benjamin Rush,
quien fue uno de los firmantes de la Declaración de Independencia, probablemente fue uno de los primeros médicos que en 1784 creyó que la embriaguez es el proceso de una enfermedad, para la cual la única solución es la abstinencia completa. Pero nadie lo escuchó. Habíamos tratado eso de muchas maneras. Lo habíamos tratado como falta de voluntad por muchos años. Pasamos por la prohibición y muchas otras cosas. La idea del Dr. Rush volvió con el Dr. Silkworth en el hospital Towns. El Dr. Silkworth llegó al Towns en 1930. Él no pensaba trabajar con alcohólicos, ningún doctor lo hace. Él no fue allí con este propósito. Él tenía la idea de abrir su propia práctica, pero no podía encontrar trabajo. Fue durante la depresión. A los doctores no les gusta trabajar con borrachos. Estos no hacen lo que les dicen, y es cierto. Algunos dicen que es una enfermedad de autodolor, lo cual no es cierto. Pero todos dicen que los borrachos no pagan sus cuentas, lo cual es probablemente cierto. Así que el Dr. Silkworth tomó el trabajo en el Hospital Towns. Él era un gran doctor, tenía un gran deseo de ayudar a la gente. Tomó el trabajo por $35 a la semana. El Towns era un pequeño hospital dirigido por Charlie Towns, un individuo de carácter callado. Había entrado en el tratamiento de la adicción por casualidad. Él era un exitoso vendedor de seguros de vida, que vino a Nueva York y se envolvió en el mercado de valores y quebró. Alguien le dijo que por qué no entraba en el negocio de la adicción. Así se convirtió en director del Hospital Towns. Él contrató al Dr. Silkworth y empezaron a tratar gente, pero ninguno se recuperaba. El Dr. Silkworth era muy dedicado y empezó a estudiar a esta gente. Empezó a percibir la idea, y era solo su opinión, de que la enfermedad tenía un proceso, y lo veía en el interior de estas personas. Empezó a dividirla en dos áreas. Una estaba en el cuerpo y la otra en la mente. Él desarrolló esto a través de los años. Él compartió esto con Bill. Bill fue probablemente el primer alcohólico en la historia que realmente entendió cuál era su problema, y Bill fue capaz de recuperarse basado en este entendimiento. Finalmente, en 1956, basados en la teoría de que este era el problema, 150.000 personas se recuperaron. Finalmente, la Asociación Médica Americana y la Asociación Psiquiátrica Americana, luego de que muchas personas se habían recuperado basados en este concepto, aceptaron que el alcoholismo era una enfermedad. Hoy todo el mundo acepta este hecho, que comenzó con el Dr. Silkworth en el Hospital Towns y fue dicho por primera vez en 1784. Tomó más de 180 años aceptar que el alcoholismo era una enfermedad. Estas fueron las bases de nuestra recuperación y fueron las bases de todos los éxitos obtenidos en el campo del alcoholismo hoy en día. Y se originaron con el Dr. Silkworth y han sido publicadas como la opinión de los doctores. Y sigue siendo la opinión de los médicos. El Dr. Silkworth no lo firmó y no había forma de que lo hiciera como médico en ese tiempo, pero posteriormente lo hizo. El médico que a petición nuestra nos facilitó esta carta ha tenido la bondad de ampliar sus ideas en otra declaración que exponemos a continuación. En esta confirma que lo que hemos sufrido, la tortura alcohólica, tenemos que creer que el cuerpo del alcohólico es tan anormal como su mente. Ahora, por primera vez en la historia, se ha escrito y tenemos referencia del hecho de que el cuerpo también es afectado. Antes de esto siempre se había liado con la mente. Debilidad de carácter, falta de moral, etc. Entonces vemos que el cuerpo es tan anormal como la mente. Yo pienso que tenemos que realzar que dice ambos son anormales, el cuerpo y la mente. No nos convencía la explicación de que no podíamos controlar nuestra manera de beber, sencillamente porque estábamos desadaptados a la vida, porque estábamos en plena fuga de la realidad, o porque teníamos una franca deficiencia mental. Estas cosas eran verídicas hasta cierto punto, y de hecho en grado considerable en algunos de nosotros. Pero además estamos convencidos de que nuestros cuerpos también estaban enfermos, y opinamos que es incompleto cualquier cuadro del alcohólico que no incluya este factor físico. Ahora,
Si un libro texto es usado para transferir información de la mente de un ser humano por medio de la palabra escrita a la mente de otro ser humano, entonces la manera como esa información va a ser recibida por el otro ser humano se basará en el entendimiento de la palabra. Si el escritor del libro entiende la palabra de una manera y el lector de otra, entonces la información pasará distorsionada y el conocimiento que se pretende transferir será incorrecto. Hay algunas palabras en el libro grande que será muy importante que veamos su significado. Es probablemente la palabra alergia la que nos cause problemas, ya que si no entendemos su significado, entonces no podremos entender lo que Bill nos trata de decir. Muchos de nosotros teníamos ideas preconcebidas acerca de ciertas palabras. Yo la tenía acerca de la palabra alergia. Yo sabía que si alguien tenía alergia a algo y lo comía o estaba cerca a ese algo o lo que fuera, podrían haber ciertos signos físicos visibles. Por ejemplo, si alguien es alérgico a las fresas y las comía, se llenaría de ronchas. Las ronchas serían la manifestación de la alergia. Ese sería el indicador físico. Yo sabía que si alguien es alérgico a la leche y la toma, podría tener un caso grave de disentería. La disentería sería la manifestación visible de la alergia. Cuando llegué y me dijeron: Charlie, tú eres alérgico al alcohol y nunca estarás en capacidad de volver a beber. Yo dije: ¿cómo puedo ser alérgico al alcohol? ¿Tomo 1 litro al día? ¿Cómo es posible que alguien que beba esa cantidad sea alérgico? Y además, el alcohol no hace que me enronche, tampoco me da disentería. De vez en cuando, dependiendo de lo que tome, se me irritan los ojos y me pica la nariz. No entiendo qué es lo que están diciendo. Me van a tener que explicar qué quieren decir con alergia. Ellos me dijeron: no tienes que entender, todo lo que tienes que hacer es no tomar. Bien, hoy recién sé por qué me dijeron eso, porque ellos tampoco lo entendían. Ahora, si ustedes son de esa clase de alcohólico que yo soy, y tienen una mente como la mía, y ellos les dicen cosas como estas, tendrán que buscar las respuestas tarde o temprano. Y esta cosa de la alergia me daba vueltas hasta que finalmente un día me dirigí a la fuente de información que nunca me ha fallado. Me dirigí a un diccionario y busqué la palabra alergia. Habían varias definiciones, pero encontré una que creo que se ajustará perfectamente a mí. Decía: alergia es una reacción anormal a alimento, bebida o sustancia de cualquier clase. Empecé a mirar hacia atrás en mi memoria para ver dónde estaba la reacción anormal por el alcohol, es decir, la alergia. Para mi sorpresa, lo encontré. Yo no conozco la diferencia entre lo normal y lo anormal, porque si ustedes han bebido por tanto tiempo como yo lo he hecho, entonces lo que hacemos se volvió absolutamente normal. Yo he bebido por 26 años. La primera vez que me llevaron a la cárcel fue anormal, pero la tercera vez se había vuelto absolutamente normal. La primera vez que vomité fue algo anormal, pero luego vomitas todas las mañanas y se vuelve normal también. Así empecé a darme cuenta que no sabía la diferencia entre normal y anormal. ¿Cómo encuentran ustedes la diferencia? Bien, no pueden ir preguntándole a la gente con la que acostumbran tomar, porque ellos beben igual que ustedes y tampoco conocen la diferencia. Así que tuve que preguntarle a la gente que no tenía problemas con el alcohol, a los bebedores normales, sociales, moderados. Tuve que pedirles que me describieran cómo se sentían, cómo reaccionaban antes de entender lo que era normal. Y esto es lo que ellos me dijeron: podemos llegar a casa luego del trabajo y sentirnos tensos, agotados y malhumorados por el día que hemos tenido. Nos tomamos 1 o 2 tragos antes de la cena y nos relajamos, nos sentimos cómodos. Luego cenamos y probablemente no tomemos otro trago ese día. Ahora bien, yo no me siento así cuando bebo alcohol. Cuando yo agarro un trago y este pasa por mis labios empiezan a adormecerse. Tan pronto toca mis dientes, estos empiezan a castañar. Cuando toca mi lengua, mis mejillas empiezan a inflarse y desinflarse. Y al mismo tiempo lo siento subir por mi nariz y siento una sensación en mi frente que es indescriptiblemente maravillosa. Y ni siquiera lo he pasado, tan solo lo tengo en la boca. Cuando lo paso y baja por mi esófago, grandes cosas empiezan a suceder.
La primera es que mi pecho empieza a crecer y expandirse, y volverse más y más grande. Cuando llega a mi estómago, literalmente explota como una bomba. Lo puedo sentir corriendo por mis brazos y estos se hacen más y más largos. Cuando toca mis manos y dedos, estos empiezan a adormecerse y a vibrar. Y al mismo tiempo está corriendo por mis piernas. Y conforme lo hace, estas se hacen más y más largas, y yo me hago más y más grande. Y cuando toca mis pies y mis dedos, siento este ardiente deseo de pararme e ir a hacer algo emocionante. Yo no entiendo el relajamiento o ese sentimiento de comodidad. Nosotros sentimos diferente cuando tomamos un trago. Esa es una de las razones por las que nos gusta tomar, por la sensación que nos da. Pero pienso que hay otra razón por la cual soy diferente. Los bebedores sociales dicen: podemos tener 1, 2 o 3 tragos y nos sentimos ligeramente mareados, fuera de control y una sensación de náuseas. Y no nos gusta esa sensación. 1, 2 o 3 tragos es todo lo que queremos tomar. Ahora entiendo que esa es la reacción normal al alcohol. Pueden ver que el alcohol es una sustancia tóxica que destruye los tejidos humanos y la mente y el cuerpo tienen un mecanismo para determinar si lo que le estamos metiendo nos dolerá, y la mente le dice al cuerpo: agarra esa cosa y quítala de acá. Esa es una reacción normal al alcohol. El sentirse mareado, fuera de control y con sensación de náuseas. Yo no me siento así cuando bebo alcohol. Cuando yo me tomo un trago, yo no siento esa pérdida de control. Yo siento que tengo el control. Además, mi cuerpo no siente esa sensación de náusea. Al contrario, me dice: dame más. El cuerpo normal dice: aléjate de eso. Y el mío dice: dame más. Y esto me produce un deseo físico tan grande que demanda que tome 2, 3 y 4 tragos. No cambia en nada lo que mi mente diga. Mi cuerpo está diciendo: métele más. Esto es un sentimiento anormal. Los doctores describen este deseo como el factor físico que ocurre después de que hemos tomado 1, 2 o 3 tragos. Esto es completamente anormal. La única diferencia entre normal y anormal es lo que la mayoría de la gente hace. Si 9 de ellos reaccionan con mareo, falta de control y sensación de náuseas, y uno de ellos reacciona con autocontrol, esa sensación de dame más, entonces esa persona es considerada normal cuando se trata del alcohol. Y por esto nosotros somos considerados alérgicos al alcohol. Es increíble, 9 de cada 10 personas toman un par de tragos y sienten náuseas y falta de control. Tan pronto 9 de cada 10 personas que sienten los efectos del alcohol, paran. El alcohólico se toma un trago y tan pronto siente los efectos del alcohol, empieza. 9 paran, 1 empieza. Me encanta estudiar a esos 9 bebedores sociales. Son la cosa más increíble que un alcohólico puede mirar. Charlie y yo los vemos en los aviones. Ordenan esas ridículas botellitas y las echan en sus copas. Y con esos palitos empiezan la ceremonia de moverlo. Lo mueven un montón. Yo no sé nada acerca de esto. Cuando terminan de moverlo, ¿saben ustedes lo que hacen? Se ponen a leer revistas. Y ustedes quisieran decir: tómatelo, tómatelo. Hace como un año vimos a un hombre poner la mitad de la botella en su vaso, midiéndola cuidadosamente. Con mucho cuidado tapó la botella y la guardó en su bolsillo. Eso intrigó a Charlie, tanto que al bajar del avión Charlie le preguntó: ¿qué es lo que va a hacer usted con la botella que guardó en su bolsillo? El hombre le contestó: me voy a tomar otro trago cuando llegue a casa. Ahora, eso es normal. Creemos, y así lo sugerimos hace unos años, que la acción del alcohol en estos alcohólicos crónicos es la manifestación de una alergia, que el fenómeno del deseo imperioso solo se presenta en esta clase y nunca en la de los bebedores moderados comunes. El libro utiliza la palabra crónico, y crónico significa más de una vez. Es decir, si usted lo hace más de una vez, usted es crónico. Fenómeno. Es algo que no podemos explicar, pero que sabemos que sucede. El fenómeno, vemos que sucede, pero no sabemos por qué. Los bebedores normales no tienen el deseo imperioso por el alcohol. Estos tipos alérgicos nunca pueden usar sin peligro el alcohol, cualquiera que sea la forma de este. Cuando ya han adquirido el hábito y se han percatado de que no pueden liberarse de él, cuando ya han perdido la confianza en las cosas humanas y en ellos mismos, sus problemas se acumulan y se vuelven sorprendentemente difíciles de resolver.
Esto solo ocurre en la persona que es alérgica al alcohol. Esto no ocurre en el bebedor moderado común. La manifestación de la alergia a las fresas son las ronchas, a la leche es la desintería, a la hierba mala son ojos irritados, una nariz que gotea y estornudos. La manifestación de la alergia al alcohol es el deseo imperioso que se produce después de 1, 2 o 3 tragos. La manifestación de la alergia al alcohol es el fenómeno del deseo imperioso. El Dr. Silworth llama a este fenómeno por una razón, el Dr. Silworth llama a esto fenómeno por una razón y solo una. Él dice, no entiendo esto, pero sé que ocurre, porque lo he visto ocurrir una y otra vez en los alcohólicos. No entiendo por qué ese deseo imperioso está ahí, pero me voy a referir a él como el fenómeno del deseo imperioso. Siempre que Bill usa las palabras deseo imperioso en el libro, se está refiriendo a la alergia física al alcohol, no a la mente. En el contenido del libro grande, deseo imperioso siempre vendrá después de 1, 2 o 3 tragos. Es algo físico. No tiene absolutamente nada que ver con la mente. La gente acostumbra a decir, llegué a A y tuve el deseo imperioso por el alcohol por 2 o 3 años. No. De acuerdo al libro grande, la única manera de tener ese deseo imperioso por el alcohol es después de tomarlo. 1 o 2 tragos y se despierta el deseo imperioso. Recuerden que cuando llegamos a A teníamos el deseo de tomar, teníamos la obsesión de tomar. Pero la única manera de sentir el deseo imperioso es si ponemos alcohol en nuestro sistema. Y esto produce el deseo imperioso que demanda más de lo mismo. Esa es la manifestación de nuestra alergia. Los bebedores normales no tienen el deseo imperioso por el alcohol. Yo pensaba que ellos tenían fuerza de voluntad, ya que decían que lo único que necesitaba era tener fuerza de voluntad como ellos. Yo pensé que ellos usaban su fuerza de voluntad para no beber más de 1, 2 o 3 tragos, pero ahora sé que no tenían que usar fuerza de voluntad. 1, 2 o 3 tragos es todo lo que quieren. No tienen que usar fuerza de voluntad para no beber. Ellos toman todo lo que quieren cuando quieren, esto es 1, 2 o 3 tragos. Yo he tomado alcohol por 26 años y no recuerdo haber tomado nunca lo que quería tomar. Después de tomarme 1, 2 o 3 tragos, se producía ese deseo imperioso que es físico y era imposible satisfacerlo una vez que había empezado. Esta es la diferencia, esta es la manifestación de nuestra alergia. Ilustraremos 5 tipos diferentes de alcohólicos y veremos qué tienen en común. La clasificación de los alcohólicos parece sumamente difícil, y el tratar de hacerla con detalle está fuera de los propósitos de este libro. Existe, por ejemplo, el psicópata, mentalmente desequilibrado. Todos estamos familiarizados con este tipo. El que constantemente está diciendo que va a dejar de beber para siempre. Siente un arrepentimiento exagerado y hace muchas resoluciones, pero nunca toma una decisión. Existe el individuo que no está dispuesto a admitir que no puede beber ni una copa. Planea distintas maneras de beber y cambia de marca o de lugar. Tenemos el que cree que después de un periodo de haber estado sin beber puede hacerlo sin peligro. También tenemos el maniático depresivo. Tal vez este sea el que menos pueden comprender sus amigos, acerca del cual puede escribirse todo un capítulo. Y los individuos enteramente normales, en todos los aspectos, excepto en el que se refiere al efecto que el alcohol produce en ellos. Estos son a veces capaces, inteligentes y amigables. Todos los citados y muchos otros tienen un síntoma en común. No pueden empezar a beber sin que se presente en ellos el fenómeno del deseo imperioso. Este fenómeno, como lo hemos sugerido, puede ser la manifestación de una alergia que distingue a esta gente de los demás y que la sitúa en un grupo distinto. Nunca ha sido posible erradicarlo con ninguno de los métodos conocidos. El único método que podemos sugerir es la abstinencia completa. Él está diciendo que si todos en este cuarto fuéramos alcohólicos y nos fuéramos a tomar un trago, Dios no lo permita, pero si lo hiciéramos, no necesariamente todos haríamos lo mismo. Por ejemplo, el maniático depresivo. En 30 minutos probablemente veríamos a alguien en el rincón
llorando sobre su cerveza. Este sería el maniático depresivo. En otros 30 minutos veríamos a alguien sobre las mesas bailando y pasándola de lo mejor. En otro rincón veríamos a dos peleándose. Aquí veríamos a dos de nosotros, uno enamorando al otro. Tendemos a hacer esto cuando bebemos. Ahora, no todos necesariamente hacemos lo mismo, pero hay algo que todos haríamos. Tan pronto tengamos 1 o 2 tragos, el fenómeno del deseo imperioso se desarrollaría y tendríamos que tener un tercer y cuarto trago.